que la gente de la sociedad querían ser cristianos porque veían cómo se portaban los cristianos, inclusive sin saber qué predicaban los cristianos. El puro hecho o la influencia de sus vidas lograba impactar a otros, nada más con el hecho de ver. Había mujeres de la alta sociedad en ese entonces, en toda Asia, que decían: lo que yo deseo y hasta codicio de las cristianas es que sus esposos son fieles. Imagínense, se dejaba ver la fidelidad. Entonces, a veces pasamos de lado sin influenciar o sin influir positivamente en alguien. No sé si usted lo ha considerado, pero creo que entre más sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros, es muy fácil optar el camino de querer influir y de que alguien vea nuestra vida y quiera nuestra vida. No sé si ha escuchado a gente que dice: lo que tiene él, yo lo quiero. Así como es él, me gustaría tener mi vida. Bueno, pues Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Y una lámpara no se pone debajo de la toalla. No es posible. Se necesita poner en donde algunas. Y hay algo que nos ayuda en la vida a entender por qué tenemos que ser lumbreras. ¿Y saben cómo se llama eso? La gracia. No sé si usted ha entendido la gracia, pero por lo regular siempre que nos hablan de gracia, nos dicen que es un regalo inmerecido. Pero a veces andamos por la vida con el regalo en la mano sin haberlo abierto. Nos dicen: ¿qué traes ahí? Es gracia. Pero jamás, todos, absolutamente todos, cuando nos regalan algo, ¿qué es lo primero que hacemos? Abrimos. Pero la gracia es el único regalo que sigue en su envoltura, en su bolsa, que llegamos y lo depositamos en casa y no nos asomamos a ver qué es, porque como ya sabemos, es decir, como si yo le trajera un regalo al hermano y le digo: tenga, viene cerrado, lo clásico de los regalos, viene cerrado, pero yo le digo: tenga, es una camisa, y él anda por la vida con su regalo cerrado, pero él sabe que es una camisa, pero ni siquiera sabe de qué color es, si es su talla, o si es de manga larga, si es de manga corta. ¿Sí me explico? Así hacemos con la gracia. Andamos hasta presumiendo la gracia sin saber en qué consiste la gracia. ¿Le ha pasado? Si usted me dice que no, la Biblia dice que no mienta, ¿verdad? Mire, le voy a compartir. Hay un hombre que hace casi 300 años escribió un himno que se llama Sublime Gracia. Se estima que este canto él lo escribió por allá del 750 o 760, 1760 o 1750, o sea, casi 300 años, o 275 si lo quiere ver así. Y es un himno que a la fecha se sigue escuchando, se sigue cantando. Lo han grabado las celebridades como Elvis Presley, como ¿quién más? No, celebridades. El Divo. ¿Quién es el Divo, perdón? Es un cuarteto de ópera. Un cuarteto de ópera, los Divos o el Divo, no sé. Pero lo ha grabado Elvis Presley y lo han cantado en ceremonias en el Capitolio y en la Casa Blanca, como Whitney Houston, como Mariah Carey, y muchos artistas de renombre lo han entonado. ¿Sabe la historia detrás de este canto? Esta historia es conocida, pero de una manera muy reducida. Resulta que John Newton crece en una familia donde su mamá le inculca el evangelio, pero a los 11 años de edad su mamá muere. A los 14 años de edad él se va a trabajar con su papá, que era un capitán de barco pesquero y comercial. No es cierto, primero comercial y luego anduvo en otros barcos
como la pesca. El chiste es que su papá era un capitán y él aprende mucho del comercio yendo con su papá en las primeras travesías a sus 14 años. Pero después John Newton es enrolado forzosamente por la Armada de Inglaterra, por la Marina, para embarcarse en una guerra. Resulta que John Newton a los 18 años se escapó del barco de la Marina. Fue un proscrito, lo encontraron, lo trajeron y ¿qué creen que le hicieron? Lo vendieron como esclavo. Pero estando él en estos menesteres, aprende el comercio de la esclavitud humana. Viaja constantemente a África para traer esclavos y venderlos en Inglaterra. Y después, ¿saben qué hacían ellos? Hacer un negocio redondo. Salían de Inglaterra con telas y materiales y bajaban a África, en donde compraban esclavos y los llevaban a Estados Unidos y allá los intercambiaban por azúcar y diferentes especias y traían otro tanto de esclavos a Inglaterra. Así lo hacían. Resulta que un día él aprendió a ser cruel con los esclavos y con la gente que tenía a su cargo, y fue tan destacada su forma de proceder que subió de rango y fue contraalmirante y almirante y después capitán. Él se empezó a financiar para comprar esclavos, pero un día en una tormenta donde el barco casi se hunde estilo Jonás, John Newton se acordó de lo que su mamá le predicó y comenzó a implorarle a Dios: ten misericordia de nosotros, ten misericordia. Era su oración: ten misericordia. ¿Qué sucedió? Que después de 11 horas de estar peleando contra las olas, lograron sacar el barco, porque comenzaron a maniobrar, a poner barriles, a hacer el contrapeso y no se hundieron. Pero él sabía en su corazón que Dios era quien los había ayudado. Él siguió en esto, pero comenzó a sentir cierta incomodidad por lo que hacía. Y de hecho escribe posteriormente mucho sobre el tratado de los esclavos. Y él fue posteriormente un abolicionista de la esclavitud. Fue de los primeros hombres que se levantaron para pelear contra la esclavitud. A los 29 años él decide que es tiempo de darle un poco de cabida a Dios en su corazón y comienza a buscar a Dios. En 10 años él se convence de que está mal y renuncia a los viajes por el comercio de esclavitud humana. Posteriormente, cuando decide bajarse del barco, se convierte en pastor y fue enviado por la iglesia anglicana a una ciudad muy pequeña y pastoreó ahí alrededor de 11-12 años, y después fue enviado a una de las ciudades más importantes y comenzó a hacer su obra como pastor, y fue un hombre de gran influencia. Ganó muchísimas almas para el Señor, pero cuando yo le digo muchísimas, no son cientos y no hablamos de unos cuantos miles, hablamos de cientos de miles que escucharon su predicación. Murió a los 82 años. La pregunta de toda la historia que le cuento es: ¿cómo sucedió que un hombre que era traficante de esclavos, que no le importaba ver que en las condiciones insalubres en las que trasladaban a la gente, prácticamente la mitad de todos los que trasladaban se morían porque eran víctimas de enfermedades, y ellos lo único que hacían era enrollar el cuerpo en mantas y tirarlos al agua? ¿Cómo puede ser que un hombre con la crueldad de esclavizar a otro hombre y ponerle unas cadenas durante un viaje de 3 a 5 meses sin darles lo suficiente para comer pudo convertirse? ¿Saben cuál es la premisa que la gente notó de John Newton? Que era un hombre con demasiado amor para la gente.
un hombre con demasiado amor. Lo conocen como el pastor amoroso. ¿Cómo pudo Dios cambiar a un hombre de ese calibre o de ese tamaño? Tengo una síntesis rápida. Fue un comerciante de esclavos británico convertido en clérigo anglicano y abolicionista, famoso por escribir el himno Sublime Gracia. Tras una juventud rebelde y años traficando personas, una profunda conversión religiosa lo llevó a abandonar el comercio de esclavos, convertirse en pastor y apoyar activamente la abolición en el Imperio Británico. Un hombre que por su convicción clérica o por su fe decidió portarse a la altura de un cristiano y negarse a apoyar lo que el gobierno hacía, comprar esclavos. ¿Cómo fue que lo hizo? Ahora, no solo es el único. Ustedes han escuchado de un hombre en la Biblia llamado Saulo de Tarso. ¿Qué hacía Saulo? La mayoría, cuando oigo predicaciones de Saulo, dicen: perseguía a los cristianos, asesinaba a los cristianos. No solamente los encerraba en las cárceles, los asesinaba. ¿Cómo es que la gracia del Señor, porque ese es el factor, logra alcanzar a una persona como tal? Tengo una gran lista de los peores sicarios de México. Escuche lo que les digo: los peores sicarios hoy son pastores. Le voy a hablar pasando de Saulo, Pablo y de John Newton, a un hombre llamado Anthony Flew, que era un ateo, muy acérrimo, y fue convertido al cristianismo. Y su frase muy célebre es que ante la complejidad del universo es imposible no creer en Dios. ¿Qué le parece C.S. Lewis? ¿Alguien ha escuchado quién es C.S. Lewis o C.S. Lewis? ¿Han escuchado la película Narnia? El hombre que escribió esos libros, que después fue traído a película, es C.S. Lewis. Ese hombre era un ateo que defendía su ateísmo con muchos razonamientos, pero un día Dios lo tocó. Tanto Anthony Flew como C.S. Lewis, Lee Strobel, ¿han escuchado de Lee Strobel? No, es más bien un periodista que se metió a investigar causas y efectos del cristianismo, y él decía: Dios no existe, son fanáticos. Tanto investigó que ¿qué creen que encontró? A Jesús. Tanto investigó que se encontró a Jesús. Bueno, pasado de ellos, entraríamos a los sicarios en México. En Reynosa, Tamaulipas, hace alrededor de 8 o 9 años, había un hombre llamado Bravo 1. Usted lo puede encontrar en internet. Juan Pablo Pérez García, alias Bravo 1. Era el jefe de plaza de todo Reynosa. ¿Saben qué es ahorita? Un pastor en Durango, en la cárcel de máxima seguridad, en el penal de Gómez Palacios Durango, en Ceferezo número 14. Él es el pastor de toda la iglesia, de allá dentro del penal de máxima seguridad. Tengo otro por aquí, Julio de Jesús Radilla Hernández. ¿Se acuerda alguien de ustedes cuando comenzó la violencia en Morelos? Que colgaron 4 cuerpos del puente de Ixtla. ¿Quién creen que fue? ¿Han escuchado de la muerte del hijo del escritor Pablo Sicilia? Él es el responsable. Más de 300 muertes. Y hoy Julio Radilla es pastor de todo el penal del número 15 en Tapachula, Chiapas. Es el pastor. Ahora les voy a decir, ustedes dirán: son hombres que se arrepintieron ya porque están en la cárcel. Son hombres que, como por ejemplo a Julio le echaron 300
160 años de prisión. Y uno diría, son hombres que porque ya no van a ver la calle, se arrepintieron. O quizás solamente sea la parafernalia allá adentro, la pura finta. ¿Sabe qué he encontrado entre los cristianos? Que proclamamos a un Dios de milagros, pero cuando los hace no los creemos. Cuando Dios hace milagros, no los creemos. Pensamos que nos están tomando el pelo. Pero déjenme decirle que entre estos he encontrado a unos cuantos miles dentro de las prisiones federales que reciben la palabra de Dios con gozo, con hambre y con sed. Cuando yo predico en un penal, siempre digo eso, y está mi esposa. Por eso no me gusta predicar allá afuera, pero tengo que hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque aquí afuera pensamos que es una cuestión meramente social y religiosa, cumplir el domingo. Por eso es que usted va a ver que hace 8 días estaba el hermano fulano y la hermana sultana, pero hoy no vinieron, porque la iglesia se vuelve opcional. ¿Sabe qué pasa en la prisión? Están desesperados por escuchar la palabra. No importa quién se la lleve, siempre y cuando predique bien el evangelio. Están hambrientos de escuchar la palabra. ¿Sabe cómo alaban en las prisiones? Con todo pulmón. No se oye el micrófono. Todos esos hombres le tapan al micrófono el sonido de tan fuerte que cantan. Hombres que se tiran al piso a decir: no soy digno de que el Señor me perdone. No soy digno de que el Señor me dé esperanza. No soy digno de nada, porque mandé. Había un hombre, hace casi un mes estuvimos en Durango, del cártel del noreste, que decía: debo más de 100 muertes, pero hoy siento el perdón. Yo lo siento, a mí nadie me lo contó. Yo siento el perdón de Dios y no soy digno. Y se tiran al piso a pedir perdón sobre el perdón que ya pidieron. Aquí afuera pensamos que la iglesia es opcional y que inclusive lo que me están diciendo tendría yo que ponerlo en tela de lucha, porque a lo mejor me están mintiendo. Está bien, pero le digo una cosa: el domingo, el día del Señor, es la celebración del Señor. No es un cumplimiento meramente religioso, es el día en que celebramos al Rey que resucitó, es el día en que hacemos una pachanga. No tiene nada que ver con el sentido religioso y la connotación clérica que le inducimos al tema, no, tiene que ver con que es el día del que nos salvó, nos perdonó, y que nadie, ni aquellos por estar en prisión, ni nosotros, porque tan culpables fueron ellos como lo fuimos nosotros, y el mismo Rey los rescató a ellos y nos rescató a nosotros. A veces pensamos que la agenda social tiene más peso o familiar, y no es que tengamos que asistir religiosamente a la iglesia, es que tenemos que llevar la convicción de quién hemos creído y lo que Él ha hecho por nosotros, para hacerle un pequeño espacio el domingo de 3 horas, solo un pequeño espacio el domingo de 3 horas, y un gran espacio toda la semana para estar con Él. No lo hemos pensado. Miren, todo este equipo con el que nosotros viajamos a los penales federales, somos el único ministerio en todo México que tiene entrada a todos los penales federales, que podemos, no crean que nosotros llegamos en la mañana y todos felices y nos vamos. No, esta última vez me quedé 5 días allá adentro a pernoctar, a dormir ahí. ¿Saben por qué? Porque llegamos a un penal en donde hay 2.500 almas hambrientas de Jesús. ¿Qué podemos hacer en un día? Si a duras penas ahorita ministramos a 700 personas, de las cuales se bautizaron 80, porque como 500 ya estaban bautizadas. ¿Se imagina lo que es bautizar 80 personas en un día? ¿Sabe qué? Lo hacemos en 3 horas.
Ya nos volvimos especialistas en bautizar grandes cantidades, 300 o 500. Una vez que yo no fui, se bautizaron 900, buscando el rey. ¿Sabe qué? Son hombres que tienen tatuajes de la muerte, del diablo, adoradores de Satanás, que le hacen o le hicieron a la brujería y a la santería. Le voy a contar solamente uno. Esta vez, hace 15 días, ayer hizo 15 días, nos tocó liberar por la gracia de Dios. Más bien vimos cómo el Espíritu Santo libera. Nosotros ni hicimos nada. Vimos cómo el Espíritu Santo libera a un chamán, a un curandero de Catemaco, un hombre que se bautizó en sangre, que le dedicó sus hijos al diablo y que tenía el poder de sanar. Cualquier cantidad de gente iba a Catemaco a que él lo sanara. ¿Sabe qué hizo? Se rindió a Jesús. Y le dije, la única manera de contrarrestar ese bautismo, porque fue en sangre de niño, matar niños para que se pudiera bautizar. La única forma de revertirlo es con otro bautismo. Ven, se bautizó. Al principio, cuando yo lo voy a meter, se me puso bien duro, era una piedra. Cuando salió era una pluma. El Señor cambia, pero es el mismo Señor de allá. Y a veces pensamos que nosotros gozamos de la libertad física porque no hemos cometido un delito. Jesús les dijo a los discípulos: ustedes piensan que aquellos sobre los cuales se cayó la construcción eran más pecadores que ustedes. Les dice, tanto ellos como ustedes morirán de la misma manera por su pecado. Lo que no hemos entendido de Dios es la gracia. Hoy en día tenemos un pastor que se acaba de trasladar de Durango precisamente a pastorear acá en Cuernavaca, que tenía 180 años de prisión. Era de los Zetas, era el segundo al mando de los Zetas en Reynosa también. Ahorita pastorea y predica. ¿Cómo predica sus hombres? Con poder. Solo tenía 180 años de prisión y llevaba 11 y él no movió ni un papel y el Señor lo sacó. ¿Saben? Hay una profecía que se hizo hace algunos años donde dijeron que el último avivamiento en México vendría de las prisiones federales y su servidor lo está viendo. La gente allá adentro está viva por el Evangelio y acá afuera la gente se está muriendo porque estamos siendo religiosamente adoctrinados. Necesitamos estar vivos, pero necesitamos entender primeramente lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué fue lo que hizo posible que veamos a tanta gente después de una vida de pecado, de homicidios, de secuestros y de todo abuso, convertirse a Jesús? La respuesta es una: la gracia. Pero les decía hace un momento, ¿qué es la gracia? Entendemos algo dentro de ella. Esos mismos cristianos que les digo a veces dudan, les hemos invitado a cristianos, a pastores inclusive, a ir con nosotros a las prisiones federales. Y hay quienes nos han dicho, no, qué miedo. Y yo digo, ¿miedo por qué? Porque te vayan a matar allá adentro. ¿No dice el Señor que aquel que busca su vida la perderá, pero el que la pierda la salvará? ¿No es acaso que dice que si morimos por causa de su nombre tenemos entrada automática a su reino? ¿Por qué entonces pensamos que es algo que nos pone en peligro? Hay más peligro andando aquí en Cocalco que allá adentro. Hay muchos que han dicho, no es lo mismo, el Señor me llamó a otra cosa. Y yo digo, ¿a qué? Porque los resultados no se dejan ver. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Entender la gracia. A veces pensamos que es cuestión de fe, y no siempre es cuestión de fe. Cuando entendemos la gracia, no necesitamos una fe ciega.
¿Cuántas veces nos han dicho que necesitamos ver creer sin ver? Eso no es cierto. La fe es razonable. No es razonable para el mundo, pero para con Dios la fe es razonable. No necesitamos una fe ciega, vacilante, inestable o inexplicable. Solo una fe que razona y entiende quién es Dios y cómo hace las cosas. Eso es lo que necesitamos. Entendemos entonces que no es falta de fe, es una fe que no sabe sustentar lo que ha creído y que por supuesto no entiende la gracia. Miren lo que dice Efesios 2, del 1 al 10. En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y en sus pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que actúa en los hijos de desobediencia. Entre ellos también estaban ustedes, todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Jesucristo. Por gracia sois salvos. Por gracia nos ha salvado. Y juntamente con Jesús el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia. La inmensurable riqueza de su gracia. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don. ¿De quién? De Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces la pregunta sería, ¿qué necesitamos entender de la gracia? ¿Qué necesitamos entender de la gracia? Tengo 4 puntos rápidos que compartir con ustedes. No necesitamos haber hecho algo bueno. Él nos encontró y no nosotros a Él. Miren, regresando a la lectura, ¿qué dice el verso 4 y el verso 5? Aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Jesucristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos. A veces pensamos, y yo lo he escuchado, y yo creo que sin duda ustedes también han escuchado, que hay gente que cuando uno le predica a Cristo dice, no, es que primero necesito estar bien, necesito arreglar esto o arreglar aquello. Y yo siempre les digo lo que Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Hay gente que para justificar su pecado y su maldad refiere que primero tiene que arreglar eso y luego venir a Jesús. Y yo les digo, ¿quién va estando sano al médico? Es el momento de ir a Jesús porque estamos enfermos. Eso es una forma de tirar un argumento, pero hay otro que me encuentro muy a menudo. ¿Qué he hecho yo? ¿O qué tengo que hacer? Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, lo primero que asociamos en la vida es que tenemos que hacer algo para Dios, ¿cierto? Que tenemos que hacer algo bueno. Acabamos de leer que no necesitaste hacer nada, que ni tú ni yo necesitamos haber hecho algo para que Dios nos encontrara y nos rescatara. Fue su gracia. Y cuando nosotros comenzamos a creer con la mentalidad intercambiaria con Dios, yo hago para que tú hagas y me porto bien. Saben que hay mucha gente que se porta bien y no cree en Jesús. No se trata de portarnos bien, se trata de cómo hemos creído y de haber entendido la gracia que nos ha dado. No necesitamos hacer absolutamente nada para que Dios nos lleve al cielo. Solo creer. Y si tú crees, entonces vas a vivir la vida como Él lo ha establecido, porque creer nos lleva a caminar de la mano con Jesús y portarnos como Jesús y reflejar a Jesús, y que el Espíritu Santo sea el que nos gobierne.
Los cristianos somos de la idea que porque, venía platicando con mi esposa y con mi hijo de eso, a veces pensamos que porque yo tengo un plan y se lo comunico a Dios, ya lo oré. Y Dios ya lo aprobó. Pensamos que Dios es nuestro criado que está allá arriba en el cielo, sentado detrás de una computadora capturando mis necesidades para después darle solución digitalmente. Pensamos que Dios está obligado a que si yo le dije, Señor, es que quiero poner mi negocio de frutas y verduras, prospérame en el nombre de Jesús, y que ya oré. Y no esperamos a que Dios me diga sí o no es el tiempo. Simplemente creo que orar es pedir y asumir que como lo hablé con Él me lo va a otorgar. No está más lejos de la realidad. Eso no es ser un hijo de Dios, eso no es un cristianismo correcto. Lo correcto es siempre dejarse guiar por el Espíritu de Dios, saber en dónde están y dónde no están, saber qué hablar y qué no hablar, saber cómo actuar y cómo no actuar, ser guiados por el Espíritu de Dios. Eso es si realmente hemos creído. Cuando nos vemos obligados a soltar nuestra sagacidad, nuestra inteligencia y nos dejamos influir por Él y guiar por Él. Eso es ser nacido de nuevo. Siempre en el cristianismo hay un pequeño conflicto. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Unos dicen que sí y lo sustentan con la Biblia, otros dicen que no y lo sustentan con la Biblia, pero la realidad es que el Señor Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que desobedece no verá la vida. Entiéndase como Él lo dijo. No nos metamos en pleitos que si se pierde o no. Sencillo, el que cree en el Hijo tiene la vida. El que desobedece no verá la vida. ¿Me explico? No hay que meterle tanta teología a algo que absolutamente directo, concreto y fácil nos dice: creíste, vas a obedecer, pero no porque te lo autoimpongas, porque muchos cristianos se andan autoponiendo que van pasando por el antro y dicen, o hasta por el tejo, y dicen, no, es que yo ya soy cristiano, yo ya no debo de hacerlo, pero dentro está la cosquilla y están las ganas de querer entrar. Cuando realmente has creído y obedeces porque el Espíritu está en ti, simplemente no tienes ni ganas de considerar el asunto, ni siquiera de pensarlo si entras o no entras. ¿Sí me explico? Pero pensamos que se trata de mi esfuerzo, de cómo hago las cosas, y que es entonces la autorrealización lo que me va a llevar a llegar al cielo y decirle a Dios, mi mérito, el no haber pecado, me ha traído ante ti, págame lo que me debes, porque me porté bien. No se trata de eso, se trata de que complaces a Dios, porque te has complacido en Dios. ¿Me explico? Ahora siempre pensamos algo bien errado. Voy a hacer esto porque esto agrada a Dios. Voy a hacer aquello para agradarle a Dios. Déjame decirte, iglesia, una mala noticia. En este mundo, en esta vida, y cerca de los 50,000 millones de seres humanos que han pasado por la tierra y los 7,000 que andamos ahorita transitando en ella, no hay un solo hombre que pueda agradarle a Dios. No hay nadie. No es lo que hagas lo que le va a agradar a Dios. Solo hay de uno, de aquel que se agradó a Dios y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, ¿me estás diciendo, Jaime, que no tenemos oportunidad? Claro que la tenemos, pero déjame decirte que por tu esfuerzo y mérito propio jamás le vas a agradar a Dios. El único que le agrada es Jesús. Entonces Jesús tiene que ser formado en nosotros para que cuando Dios voltee a verte, no te vea a ti, sino vea a Jesús en ti. Y entonces ahí sí hay complacencia. Vivimos pensando que hay que agradarle a Dios.
que Jesús se ha formado en ti y eres totalmente grato al Padre. Que el Espíritu viva en ti y eres grato al Padre, porque eres guiado por Él. A veces tenemos los impulsos de hacer esto o aquello. Si Dios no te lo ha dicho, no te lo ha marcado, te auguro, y no soy profeta ni coromántico, adivino o agorero, pero te aseguro el fracaso si Dios no te lo ha dicho. Y a lo mejor tú experimentes el éxito, pero quiero decirte que ese éxito puede ser momentáneo. No podemos pretender que lo que nosotros hacemos es por lo que Dios nos va a voltear a ver. Y estamos acreditados delante de Dios y por eso nos sentimos mejor unos que otros. Para que el que viene cada 8 días no vea por encima del hombre al que faltó. ¿Me explico? Eso no nos hace más espirituales. ¿Saben qué nos hace espirituales? Que el Espíritu arroja y deposita amor en nosotros para dar, no para juzgar. Es Dios quien activa. Fíjense lo que dice Filipenses 2:13. Porque es Dios el que activa en nosotros tanto el querer como el hacer. Nadie de nosotros podemos decir, es que yo tuve la genial idea de ir a predicar. Como yo les cuento, yo no puedo decir, es que yo tuve el valor de ir a las prisiones federales. Dice aquí, ¿saben cuánto tiempo yo oré porque Dios me abriera las cárceles para predicar en las cárceles? Años. Él produjo el querer. Y en algo totalmente cotidiano, como conocer a unos pastores que son nuestros amigos, y un día la pastora me dice, bueno, se llama Ivonne, vamos a mandar el link para que lo vea, ya la saludé. Me dice ella, ay amigo, deberías de venir al Congreso de las Prisiones. ¿Qué es el Congreso de las Prisiones? Es que una vez nos invitó a entrar al de máxima seguridad de mujeres. Y dice, con los que entramos nosotros, ellos tienen una organización, son un ministerio y hacen un congreso de prisiones. Deberías de venir. Y yo dije, suena chido, está padre, ok. Habíamos acompañado a su grupo de ella, de hecho cantó, ¿verdad? Cantaste y prediqué yo. Los acompañamos nada más, nos invitan al congreso, conocemos a los pastores titulares y me da, esta pastora, esta amiga, me da de su tiempo 10 minutos. Me dice, amigo, te puedo dar 10 minutos porque nos recortaron el tiempo a todos para que pases y cuentes tu testimonio rápido. Pues órale, pues pasé 10 minutos. Al final del congreso, la pastora se acercó a nosotros y dijo, ¿ustedes dónde viven? Pues en Tejama, Estado de México. Sí están lejos. Denme sus teléfonos. Me doy el de mi esposa. Hicimos el contacto. A la semana me escribió y me dijo, ¿podría usted, le gustaría ir con nosotros al penal de Durango? Claro que sí, ¿qué hay que hacer? Compre su boleto. O sea, yo pago. Sí, nosotros pagamos nuestros boletos de avión. O sea, nadie nos patrocina, no, nadie, nosotros no nos pagan nada, nosotros ponemos de nuestra fuerza. ¿Puede usted hacerlo? Sí, claro. Ok, voy a comprar mi boleto de avión. Le mandamos el número de vuelo donde ya estamos todos para que nos vayamos juntos. Me lo enviaron, compré mi boleto de avión. Quiero decirles que a partir de ese día yo estaba perdiendo mi esencia. La esencia de Jaime es que siempre va a confrontar las cosas de frente. Me gusta ser frontal y sincero. ¿Saben qué? Yo le estaba perdiendo. Por alcahuetear a las personas pensé me podían dirigir. Estaba perdiendo. Fue cuestión de entrar a ese penal y ver lo que estaba yo dejando en el camino, que volví en sí y me rebelé contra el sistema religioso de nuestros días, que no dista mucho del sistema fariseo que encontró Jesús en sus días. No creían en el Dios del amor, creían en los rituales. Por eso vas a ver que hay fariseos que se lavan las manos en la Biblia 7 veces al día. Vas a ver fariseos que guardan
el sábado celosamente y ven a Jesús como alguien peligroso porque va a tirar su sistema de creencias y de prácticas que solamente alejaban a la gente de Dios en vez de acercarla. Habían dejado la gracia y la misericordia de Dios por implementar prácticas y reglas como hoy en día. Hoy en día se murmura por ahí que si tú no diezmas o no ofrendas, Dios te va a castigar o tu economía se va a ver escasa. Te digo una cosa, todos los que creemos en Cristo y en su obra sabemos que nuestra cartera es disposición de Él, que nuestros billetes y nuestras monedas le pertenecen, pero a veces decimos, no, quién sabe para qué lo usarán los pastores, se han de ir de viaje con mi dinero, han de hacer esto, han de hacer aquello. La gente cuestiona. Te digo una cosa, cuando tú has creído, todo lo que tú eres y representas le pertenece a Él. Y entonces haces una estructura de orden en toda tu vida, hablando de familia, finanzas, prioridades y más. El punto número 1 es ese: no necesitamos hacer nada, es su gracia la que lo hace. Tampoco necesitamos hacer nada para que Dios nos lleve al cielo. Miren lo que dice Colosenses 1:12 al 14. Con gozo dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Algo que Pablo está aclarando aquí es que nos hizo aptos, porque ningún ser humano es apto para habitar el cielo, ninguno de nosotros, pero Él nos hace aptos. O sea que cuando tú comienzas a cambiar, tú comienzas a tener una vida diferente, no es que fuiste el favorito de Dios, o que eres el consentido, o que andas caminando por tu esfuerzo. Muy bien, es Dios en ti, es su gracia en nosotros que está operando para que cambiemos. Yo era un hombre sumamente violento, yo tiraba balazos porque se me quedaban viendo en cualquier. Miren, una vez yo tengo el récord, se los prometo que en el país yo tengo el récord de haber entrado a un antro y estar 30 segundos y nos sacaron por alborotar todo el gallinero y hacer una pelea. Estuve como 15 minutos en un campo de fútbol y hubo balazos y hubo de todo. ¿Saben qué? Yo era una persona que acababa con todo donde estaba y nadie me quería por eso. Un hombre que no respetaba sexo, edad, condición física, ni a la familia. Mi familia se paraba de la mesa cuando yo me sentaba en la mesa. Y si tú hubieras vivido ahora dirías, no, pues si es un gran cambio. Es más, gente que me conoció en la delincuencia, hoy en día me hospedan en su casa y dicen, si tú fueras el mismo yo, ¿qué te voy a tener? Ni de amistad te tendría. Vieron lo que Dios hizo, pero no es Jaime, es que Dios, en su infinita misericordia, a través de su Espíritu Santo, nos está haciendo aptos. Y nada tuvo que ver. Si tú me preguntas qué hiciste, yo no hice nada, solamente creí y me morí. Dije, hasta aquí. Pero a veces cuando nosotros ponemos nuestra, como les decía hace un momento, nuestra inteligencia y sabiduría, le decimos a Dios, ahora, espérate, aquí lo arreglo yo. Y ahí es donde te rompes, ahí es donde te quiebras. Si puedes venir a la iglesia toda tu vida, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios, podemos asistir y ser los más. Yo siempre les digo esto, es muy fácil ser cristiano de domingo, porque es muy fácil tomar manos y decir Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios le bendice, hermana, qué alegría verlo y todos sonreímos. Es fácil ser cristiano de domingo, pero como lo decía en la introducción, si nuestro cristianismo no se ve, no somos nada, no estamos haciendo nada, y creemos que las cosas que han cambiado en nuestra vida es porque nosotros nos esforzamos, porque nosotros hicimos, porque nosotros nos privamos. Yo te quiero decir algo que lo he visto. Si tú eres el clásico cristiano que se está guardando las cosas porque no las debe de hacer y no por convicción, un día vas a explotar, porque somos como una olla express, estamos guardando y conteniendo, que queremos irle a refrescar a su jefecita, a la vecina, porque nos cae mal, pero no lo hacemos porque somos cristianos. Un día
día lo vas a hacer y lo vas a hacer peor. Se trata de que el Espíritu tome el control de nuestra vida y nos ponga paz y nos ponga amor por la gente. No méritos propios. Lo que nosotros logramos hacer es porque Él lo está haciendo. Hace rato cantábamos que todo es por ti y todo es para ti. Es así de sencillo. Punto número 3. No tuvimos la fe suficiente. La fe viene de Dios. ¿Qué dice el versículo 8 de lo que leímos de Efesios? Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. O sea, Dios ocupa la fe como un medio, pero Él es el que pone la fe. Esto en su bondad para con nosotros. Porque dice, esto no es de nosotros, esto es un don de Dios. Inclusive la fe que tú tienes hoy para creer, Dios te la depositó, viene de Dios, no surgió de nosotros. O sea, lo que quiero decirte es que nosotros no tenemos nada, no contamos con nada, ni somos nada, todo viene de Él. Entonces, si nosotros sabemos que todo viene de Él y es para Él, entonces los domingos no son prioridades. La relación con Él nos es prioridad. No salgo de mi casa si yo no he hablado con Él. Yo tengo una testiga que les puede decir que prácticamente todos los días de mi vida, en las madrugadas, estoy con el Señor. Todos los días. ¿Por qué? Porque tengo. ¿Cuántas veces decimos los cristianos? Es que tengo que orar, es que tengo que ayunar, es que tengo que leer la Biblia. Si nadie ha encontrado gozo y alegría en orar, en leer la palabra y hasta en ayunar, que es un gran sacrificio para los que comemos bien, si nadie ha encontrado alegría en esto, es que no ha conocido al Señor. Si nos pesa orar, si se nos hace largo, ¿qué le digo? La única manera en la que uno puede ser transformado es a través de la intimidad con el Señor. No hay méritos propios, no hay formas, no hay una fórmula en la que podamos obedecer. Haz esto. La gente, yo he escuchado cristianos que me dicen, vienen a consejería y me dicen, usted dígame qué tengo que hacer y yo lo hago. ¿Seguro? Sí. Y como me vino a contar que está peleado con su papá y tiene años que no se habla, lo que primero que le voy a escupir, según él, es perdona a tu papá, ve y habla con él, reconcíliate. No, eso no te voy a decir. Ve y métete en un ayuno de 3 días con el Señor. No, pues 3 días me estás diciendo que qué tienes que hacer. Y se los digo con toda franqueza, así como se los voy a expresar. Deja de tragar por 3 días y alimenta tu espíritu. Ya no lo quieren hacer, entonces no me vengan a mentir. Díganle que tengo que hacer y lo voy a hacer. ¿Sí me explico? La única forma es la cercanía con el Señor. Lo único que te puede transformar y que Jesús se ha vaciado en nosotros es que estemos pegados con Él, cerca de Él, íntimamente con Él. Es lo único. Dependiendo de Él. Como hijos, acuérdense de sus hijos, cómo dependían de ustedes en todo momento. 3. No tuvimos la fe suficiente, Él nos la dio, dice Romanos 10:17. Así que la fe viene por medio de la predicación, y la predicación a través de la palabra de Dios. O sea, Dios mandó al predicador, y como oímos su palabra, nos inserta fe y entonces creemos, pero de nosotros no hay absolutamente nada. 4. Ninguno de nosotros tiene buenas obras o acciones piadosas. ¿Qué dice el verso 10 de lo que leímos de Efesios? Porque somos hechura suya, creados en Jesús el Mesías para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. A veces pensamos que porque sacamos el billete de 200 pesos, ya estoy hablando del mucho, porque hay quienes sacan el de 20, el de 200, si se lo damos al indigente, a la madre soltera, al huérfano, a la viuda, a cualquiera de estos, se lo digo, ya hicimos una buena obra. Y decimos, Señor, acuérdate de mi generosidad. Es que vine y ahora sí mi diezmo completo, Señor, acuérdate. Y cosas así. Cuando pensamos que las cosas buenas que hacemos surgieron de nosotros,
no estamos más equivocados. El otro día platicaba con mi esposa de una manera muy contundente y profunda sobre la recompensa. Siempre andamos detrás de la bendición y la recompensa. Eso es lo que hace una gran escisión entre Dios y nosotros. Porque pensamos, si yo hago esto, Dios lo va a ver. Dios no se queda con nada. Dios me va a recompensar. Si hago aquello, Dios lo ve. Y Dios, que no es deudor de nadie, me va a premiar. Es un cristianismo totalmente equivocado, porque el amor hacia Dios debe de ser el amor incondicional, simplemente porque lo amo. No le ando buscando en el bolsillo a Dios o que trae detrás de las manos para que entonces yo le adore. Alguien me dijo en la semana, siento que Dios es simplemente un egoísta. ¿Por qué? Porque solo quiere que lo adoremos. Porque la Biblia dice que fuimos hechos para la alabanza de su gloria. O sea que Dios hizo robots y que Dios es un misógino, de acuerdo a lo que lo ven en la Biblia, así lo expresa, un misógino morboso que tiene necesidad de amor propio. Y los hombres se lo tenemos que dar. Me gusta hablar con las personas que hablan así porque han entendido por qué no quieren creer o por qué creen lo que creen. Me gusta hablar con esa gente y le digo, mira, es bien sencillo. Cuando nosotros experimentamos la ayuda de alguien, ¿qué expresamos? Gratitud. Tengo 100 millones de razones para expresarte todo lo que le debemos a Dios. ¿Sabes cuál es? Que los seres humanos por nosotros mismos no somos nada. Que Dios simplemente con algo que la ciencia llama el ajuste fino nos dio el lugar perfecto para habitar. Y dentro de eso nos dio el amor suficiente dándonos hijos, enseñándonos el amor a través de la familia que Dios nos dio. Y comienzo a decirlo, todo lo que hace Dios somos hechos para la alabanza de su gloria, porque es la respuesta, es la consecuencia, no porque Dios esté necesitando que lo alabemos. Es el resultado de haber entendido quién es Dios y quiénes somos nosotros, de todo lo que ha hecho por nosotros. ¿Usted cree que yo no estoy agradecido porque Dios me sacó de una vida de delincuencia? A mí me balacearon, me quebré los huesos, me encerraron 3 veces, una en la procuraduría y otras 2 en la cárcel, que yo me había quedado sin familia, que nadie me quería, que tenía que andar lamiendo los platos y los vasos de otros para poder encajar. ¿Usted cree que yo no estoy agradecido porque Dios ha transformado mi vida? Me dio un propósito. Y en todos estos años, 22 años de servir, no es cierto, 24 años de seguir al Señor, y lo único que yo he visto es puro amor, pura paciencia, pura misericordia, porque yo sé y entiendo que Dios, con tan solo voltearme a ver, me fulmina, y ha tenido paciencia, y no vio la clase de persona que era, sino vio un amor que necesitaba yo, vio un corazón carente, vio un hombre desesperado y actuó diferente. Eso es gracia. Cuando recibimos totalmente lo contrario a lo que merecemos, esa es la gracia de Dios. Ahora, te voy a decir por qué es la bondad de Dios en extremo. Porque cuando nosotros nos volvemos a Dios, tenemos dirección, consejo, sabiduría, éxito y un buen porvenir. Eso es lo que viene de Dios. No crean que yo ando buscando a Dios por conveniencia, es porque sé, y eso es la gracia, que hay dirección. Pregúntele a mi esposa cuando hemos estado en medio de decisiones difíciles. Un día ya me estaban ella y sus amigas me estaban cambiando
Se confabularon contra mí porque decían, ese Jaime nada más piensa que Dios le habla a él. Ustedes se tienen que cambiar de casa. La casa donde estamos ahorita, que es de ustedes también, sin escrituras porque es rentada, entonces es de ustedes para hospedarse. Pero esa casa donde estamos, ese lugar donde estamos, tiene un propósito. Dios le dio a mi esposa un plan para evangelizar mujeres. Anda entre 80 y 90 mujeres, ¿no? En grupo. O sea, Dios tiene planes y propósitos, ¿no? Bueno, pues sus comadres se pusieron de acuerdo y hasta me la voltearon. No, nos tenemos que ir a Pachuca, de quién sabe qué. Dije, no, yo no escucho ni siento de Dios que lo tengamos que hacer. No, pues que sí, bueno, para que no digan que uno no es flexible, ok, vamos a ver casas. Ya andamos viendo casas, yo sabía que no teníamos que movernos, pero ok, vamos a ver casas. Y voy con un amigo pastor de Ciudad de México y le dije, necesito ayuda. ¿Qué necesitas? Tengo este problema. Me dice, no te preocupes, dile a Susi que te dé 2 meses, yo te voy a ayudar a orar y vas a ver cómo Dios te va a respaldar. Dije, ¿por qué? Dice, porque yo sé que tú escuchas a Dios. Ah, ok, vale. Bueno, no pasaron ni los 2 meses, ni una semana pasó cuando Susi en sus oraciones le dijo a Dios, a ver, Señor, vamos a ponernos de acuerdo todos. Si tú quieres que nos vayamos, danos puerta libre, pero si no, que nos bajen la renta. Nos la acababan de subir. Llegó el dueño de la casa, que es hijo de unos pastores. Y para no hacerles el cuento tan largo, después de platicar mucho, dijo, bueno, pues qué lástima que se va, porque vemos que la casa está bien cuidada. Pero bueno, sea un mes, porque yo le pedí, no, sean 2 meses, yo le pedí 2 meses, sean 2 meses o sean 10 años, decidimos bajarles la renta. Susi le había dicho a Dios, si quieres que nos quedemos, que nos bajen la renta. ¿Qué le estaba respondiendo Dios? Que nos quedáramos. Yo sabía que no nos teníamos que ir. Algo que a mí me deleita y es que no es que yo sea muy fregón o más efectivo. He decidido, como dice la alabanza, seguir a Cristo, y seguir a Cristo es que dejes que Dios decida. Que no te muevas hasta que no es. Mira, Dios no tiene problema por hacerte saber lo que quiere. No tiene problema en hacer entender. En sueños, por palabra, por consejo de Dios, por su misma palabra. Dios se debe entender. Pero cuando nosotros decidimos que realmente sea Él el que decide, no nos movemos. Y viene la presión. ¿Saben cómo andaba yo? De verdad pensando que sí, que yo era arrogante y sentía que solo Dios me hablaba a mí. Pero una vez que pasó esto, fui con mi amigo el pastor y dije, ¿qué crees pasó esto? Me dijo, Jaime, tú deberías de tener la admiración de tu esposa porque eres sensible a Dios. Y dije, pues no la tengo, no creo, pero aprovecho que se puede. Digo, no creo que la tenga tan así, pero dice, es que es bueno. Y les digo que muchas veces yo he cambiado de rumbo en el camino porque sé que Dios está hablando. Muchas veces he dejado de hacer porque sé que no es por ahí. Muchas veces. Y a mí lo que me apasiona de Dios es eso, que en Él hay dirección, hay consejo, hay sabiduría, éxito y un buen porvenir. Pero ¿qué hay cuando no dependemos? No importa que vengamos a la iglesia, no importa que nos bautizamos, no importa que nos decimos cristianos. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos actuando por lo que queremos, deseamos y creemos? ¿Qué pasa? Confusión, error y obscuridad. Y todavía más. Miren, en Segunda de Crónicas, se los cuento rápido, hay un hombre que le dice al Señor, a través de un profeta, lo que tiene que hacer. Obedece y le sale bien el asunto. Va en contra de otros y los derrota, tal como le dijo Dios que lo hiciera. Pero cuando derrota a aquellos, se traen los dioses de estos y los comienza a adorar. Entonces, cuando él en su arrogancia reta a otro rey, el rey le dice, deja de estar de arrogante nada más porque derrotaste a aquellos. ¿Para qué has de buscar que te mate yo? Dice la Biblia, pero él
no lo escuchó, porque esto venía de Dios. Y cualquiera pensaría que Dios fue el que le cerró el corazón para no escuchar, ¿cierto? No, es que simplemente cuando Dios no está ausente, nosotros no tenemos la sagacidad para obrar de acuerdo a Él. No tenemos la comunión, más bien, más que sagacidad. No tenemos la comunión, no tenemos la dirección. Dios deja de hablar, Dios se aparta y nosotros vamos a elegir con error. ¿Me explico? Es más, les pongo otro ejemplo rápido. El buen samaritano, todos hemos escuchado esa parábola, ¿no? Dice que bien pasa el sacerdote, aquel cayó, ya está herido, está tirado, pasa un sacerdote y hasta se cambia de banqueta. Y luego viene un levita y hace lo mismo. Ojo, cuando Jesús dice un hombre bajaba de Jerusalén, quiere decir que ese hombre había ido a las festividades. La expresión en los judíos bajar es que fueron a celebrar al Señor. Entonces te imaginas que este que cayó en manos de ladrones ve venir al sacerdote que ministró y dice, ay, me van a ayudar, y se va del otro lado. Y luego ve al levita que cantó y dice, me va a ayudar, porque tiene que ir en congruencia de lo que yo vi allá, y se apartó. Pero dice la Biblia, un buen samaritano fue que movido a misericordia. ¿Quién lo movió a misericordia? Dios. Es el único que hace eso. La pregunta sería, ¿por qué el sacerdote y por qué el levita no fueron movidos a misericordia? Y un samaritano, que es enemigo de los judíos, sí lo fue. ¿Saben por qué? Porque los que conocemos a Dios somos arrogantes espirituales. Porque los que decimos venir a la iglesia pensamos que lo que nosotros debemos hacer es el mejor plan que el de Dios. No queremos que Dios nos hable. Mira, Señor, lo voy a hacer así, respáldame. ¿Sí me explico? Le habló a aquel que tenía un corazón humilde y podía escucharlo y fue movido a misericordia. No es que Dios haga acepción de personas, pero cuando nos endurecemos, cerrándole a Dios la puerta en la cara y queriendo hacer lo que nosotros queremos, yo te pregunto, ¿hoy tienes una decisión que tomar? Yo creo que sí. A lo mejor no tan trascendental como la de otro, pero todos tenemos decisiones que tomar. ¿A dónde estás filtrando tus decisiones? ¿En dónde las estás poniendo? ¿En tu mente y en tu inteligencia? ¿O en la buena voluntad de Dios? ¿Dónde está? Con estos dos ejemplos quiero terminar. ¿Dónde está tu voluntad? ¿Realmente has querido cedérsela a Jesús? ¿Cuántas veces por los hijos no hacemos atrocidades? ¿Y a qué me refiero? Viene la suegra con un pastor amigo de Panamá, detuvieron al mancancán de su hijo y viene y le dice al yerno, oye, la única forma de que salga es que tú digas que él estuvo contigo. Él es pastor, de los mejores que me encanta escuchar. Y le dijo, suegra, perdóneme, yo no puedo hacer eso. No, nada más vas a decir que él estaba aquí. No es mucho pedir. Él dijo, es que yo no puedo mentir. Es interrumpir la justicia. Es ir en contra de Dios. ¿Con qué cara me paro frente a la congregación? No puedo. La suegra se enojó, le dejó de hablar y no pudo. Y no quiso él hacerlo, no quiso defraudar a Dios. Pero ¿cuántas veces los hijos nos hacen tomar malas decisiones por el amor? Lo que está escrito, lo que está establecido y como debe de ser, debe de trascender al amor a los hijos, al amor al pariente, a la conveniencia. Es que aquí voy a ganar más dinero, que voy a hacer esto. Eso se trata, ser hijos de Dios, ser guiados por Dios. ¿A quién le gusta que su hijo sea rebelde y desobediente? A nadie. ¿Por qué? Porque la buena intención de que le vaya bien, de que las cosas le salgan bien, viene de los papás, pues así es Dios. Dios quiere que te vaya bien. No a la manera de convenir a Dios, lléname los bolsillos. No, eso no es necesario. Cuando Dios está en tu vida, todo fluye, todo sale bien. Estás en paz. Debemos de quitarnos la mentalidad de decirle aquí sí Dios y acá tú, acá yo, acá tú, acá yo. Y una las decide Dios y otras yo, pero la mayoría la venimos regando. Y solamente metemos a Dios cuando necesitamos que nos arregle el asunto, que nos corrija la plata porque nos fuimos chuecos. Creo que es tiempo de que le digamos a Dios, aquí está mi vida y como tú la quieras hacer, porque una cosa sí entiendo de tu gracia, es que es buena,
que tu voluntad es agradable y perfecta. Una cosa, solo una cosa necesito saber de tu gracia, que es buena, tiene buena intención y que nunca me vas a dar lo que merezco, sino me vas a tratar como no merezco, y lo que no me he ganado me lo vas a dar, vida eterna y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Necesitamos renunciar a nuestro ego, a nuestro yo, y decirle al Señor: aquí estoy, quiero morir a mí. ¿Por qué? Porque han escuchado que Satanás viene a matar. ¿Por qué nos conviene morir? Porque cuando estás muerto ya no te pueden matar. Porque yo nunca he visto, y mira que viví en medio de sicarios también, nunca he visto que un sicario vaya a balancear el ataúd de alguien porque ya está muerto. Nos conviene morir, y morir es renunciar a lo que queremos. Yo quiero que te pongas de pie si tú este día decides decirle al Señor: decido renunciar a mí yo. Decido que tu gracia